Hola, ¿cómo están? Les habla Carola Canelo Figueroa, académica del movimiento independiente Somos del 95%, que hacemos alusión a todas las personas que no somos clase política. No somos operadores políticos, ni de derecha, ni de centro, ni de izquierda, y queremos otro sistema político, otro paradigma en las relaciones sociales en nuestro país Chile y también en otros países del mundo. Realmente hoy día 19 de agosto del 2022, día viernes, podemos constatar que la televisión chilena, de cara al plebiscito del 4 de septiembre de este año 2022, no le ha dado espacio a las personas que somos independientes para expresar nuestra opinión sobre este texto, sobre la propuesta de constitución que presentaron los operadores políticos de la Convención Constitucional, hoy disuelta, y que participaron 155 y al final 154 exconvencionales. La televisión no nos ha permitido participar activamente durante todo este tiempo, censurando, por lo tanto, la opinión, la existencia, primero que nada, y la opinión de todas aquellas personas que somos independientes y que no le creemos ni a la derecha ni a la izquierda con respecto al análisis que han hecho de esta propuesta de constitución. Pero mi invitación realmente es a lo siguiente, la invitación que yo les hago en este momento es a lo siguiente. En realidad yo creo que los chilenos y las chilenas y todas aquellas personas de Chile que tienen ascendientes provenientes de pueblos originarios, y que somos todos chilenos y chilenas, todos mestizos, tenemos que tener conciencia de que tenemos graves problemas en Chile y esos problemas los tenemos que resolver. Hay un deber ético de resolver los problemas que tenemos. La propuesta de constitución no resuelve esos problemas y por eso yo voy a votar rechazo, sin duda. Esos problemas son dos grandes problemas. En primer lugar, que en Chile no se cumplen los derechos sociales. En nuestro país, tanto la derecha, el centro como la izquierda han incumplido los derechos sociales, han incumplido el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a las pensiones, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Todos los derechos sociales, la clase política de todos los colores los han incumplido reiteradamente. Y ese es un problema que tenemos que resolver. Es un problema que tenemos que resolver y que la propuesta de constitución no resuelve. ¿Cómo se puede resolver? Enfoquémonos en resolver el problema de los derechos sociales. Los derechos sociales son pretensiones que tenemos todas las personas por el solo hecho de ser seres humanos, independientemente de la edad, para poder desarrollarnos como personas. Y son derechos intransables, son derechos inalienables, son derechos con los cuales nacemos jurídicamente todas las personas, como el derecho a la vida, a la salud, la educación, a las pensiones y todo lo demás que les hablé antes. Y por lo tanto, cuando las personas tenemos derecho, debe existir necesariamente un deudor. No hay derecho si no hay un deudor. Siempre cuando alguien tiene un derecho, debe existir correlativamente en el otro lado un deudor. El gran deudor de los derechos sociales es el Estado, que es una persona jurídica ficticia, por cierto, de derecho público, y que es creada por los seres humanos para justamente cumplir los derechos humanos, incluidos los derechos sociales. Para que el Estado pueda cumplir los derechos sociales, necesita financiamiento. Y para que el Estado pueda producir ese financiamiento y pueda cumplir con el derecho a la salud, las pensiones, la educación y todo eso, necesariamente el Estado tiene que explotar sustentablemente, es decir, inteligentemente, sus recursos naturales. Obvio. De esto no se habla, la derecha no habla de esto, la izquierda tampoco habla de esto. Esta propuesta tampoco lo resuelve. ¿Y por qué?
Porque obviamente los derechos sociales no pueden ser, y está probado, financiados con los impuestos. Los derechos sociales no pueden ser financiados con los impuestos. No pueden ser financiados con los impuestos. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Se han dado cuenta que en la historia de nuestro país los impuestos no han servido, no alcanza, aparte de la corrupción, las coimas, los robos que cometen los operadores políticos de todos los colores en todos los tiempos? Aparte de eso, los impuestos no alcanzan para financiar la construcción de todos los hospitales que se requieren en todo el país, las instalaciones, los productos farmacéuticos, pagarle buenos sueldos al personal de salud a lo largo del país para poder tener una salud gratuita para todas las personas en Chile, no alcanza con los impuestos y por lo tanto se requiere que el Estado explote los propios recursos naturales que le pertenecen al Estado, tales como los recursos mineros. Piensen en el cobre, en el litio. Chile, un país rico en recursos naturales. Piensen ustedes en los recursos del mar, en los recursos forestales, todos los recursos que la naturaleza nos ha dado a los chilenos y chilenas y a los chilenos mestizos que además son descendientes de pueblos originarios y que mantienen su cultura. El problema es que esta propuesta de constitución, al igual que la constitución vigente, no le permite al Estado libremente hacer actividad económica empresarial, empresas públicas, para explotar los recursos naturales y para poder generar el dinero que se necesita para financiar la salud, la educación, etcétera, etcétera. Esto ustedes lo pueden revisar, texto en mano, lean, artículo 19, número 21 de la actual Constitución, que establece, subyace bajo esa norma el principio de subsidiariedad económica del Estado, es decir, el Estado para crear empresas públicas necesita previamente una autorización del Congreso, de una ley de quórum calificado que el Congreso debe dictar y que el Congreso nunca dicta o muy pocas veces dicta porque el Congreso representa los intereses de la clase, de la casta política, de las grandes multinacionales y de las grandes empresas privadas del país, que son las que hacen ellos los negocios mineros, los negocios farmacéuticos, los negocios forestales, lo que han hecho el negocio de la pesca. ¿Se fijan? Entonces, como los operadores políticos del Congreso, de derecha, centro, izquierda, son corruptos, es decir, ejercen la función pública en beneficio no del país, no de todos los chilenos y las chilenas, no de todos los pueblos indígenas, sino que en beneficio de sus partidos políticos, sus empresas privadas, sus holdings, quienes los financian, esto tanto la derecha, el centro, como la izquierda, así ha sido, y hay rastro completo de eso, es que en Chile el Estado no tiene entonces la posibilidad real de financiar los derechos sociales. Y esta propuesta de constitución incurre en el mismo horror, porque no es un error, es un horror. Artículo 182, número 3 de la propuesta de constitución. Los exconvencionales, que son operadores políticos de derecha, centro, izquierda, y en su mayoría que son los de Apruebo Dignidad, es decir, la nueva mayoría, el Partido Comunista más la Concertación, lo que hicieron fue mantener en el artículo 182, número 3 de la propuesta, léanlo, el principio de subsidiariedad en la parte económica del Estado. Es decir, el Estado no puede realizar actividad económica empresarial, sino que necesita previamente una ley, en la propuesta una ley de la Cámara de Diputados y Diputadas. Lo que significa en términos de jurídicos y económicos que bajo la propuesta de constitución el Estado no es libre, el Estado no va a depender de la Cámara de Diputados y Diputadas, que también va a estar integrada por operadores políticos de derecha, centro, izquierda, que van a impedir, obviamente, que el Estado pueda realizar actividad económica en empresas públicas para generar el dinero que se requiere para financiar la salud, la educación, la vivienda, las pensiones, como ha ocurrido hasta el día de hoy. Ahora, alguien podría preguntarse legítimamente y decir, pero ¿cómo, por ejemplo, hasta la fecha y especialmente durante la dictadura cívico-militar, el Estado financió las pensiones del excelente sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas y de Orden? ¿Saben ustedes cómo se hizo aquello? Con la denominada Ley Reservada del Cobre,
que es lo mismo que estoy planteando yo acá, en el sentido de que con la ley reservada del cobre lo que ocurría era que Codelco tenía que entregar por lo menos un 10% del precio de venta del cobre a las Fuerzas Armadas y de Orden para financiar las pensiones. Es decir, que realmente se puede financiar los derechos sociales con dinero público que obtengan las empresas públicas al explotar los recursos naturales. Que eso sería lo obvio. Eso es lo obvio, porque evidentemente financiar los derechos sociales con los impuestos no alcanza, y además porque los impuestos siempre afectan al pueblo. Ustedes entenderán que cuando se van a establecer nuevos impuestos, los impuestos generalmente afectan a la población en general y no a la gente más rica, porque la gente más rica, que actúa de manera más rápida, tienen asesores tributarios, ellos frente a cualquier inconveniente de tipo social, ellos sacan sus dineros rápidamente. En el caso chileno, obviamente después del estallido del año 2019, o sea, hace varios años atrás, los grandes millonarios en Chile ya sacaron sus recursos del país ante la inestabilidad social, política y económica. Obvio. Por lo tanto, cuando ustedes escuchan en estos días a una Camila Vallejo, una operadora política del Partido Comunista u otro, hablando sobre que ellos pretenden financiar los derechos sociales en base a impuestos, porque van a cargarle los impuestos a los más ricos, ella está mintiendo. O está en una ignorancia tan grave, tan grave, tan inaceptable, porque una ministra de Estado no puede tener ese nivel de ignorancia, o un presidente como Boric no puede tener el nivel de ignorancia que él tiene. El daño social que está causando en Chile es enorme, o una ministra como Isquia Siche. Es un daño irreparable lo que estamos viviendo. En consecuencia, no puede Vallejo, y si lo dice es erróneo, es un horror, decir que esto se va a financiar con impuestos. No es así. O los impuestos a los más privilegiados, los ricos hace rato que sacan sus dineros fácilmente. Ustedes no han oído hablar de los capitales golondrinas, van mandando los capitales, los dineros, en este sistema capitalista financiero salvaje que vivimos en el mundo, de un lado para otro. Y las grandes empresas se estructuran jurídicamente de manera tributaria para pagar la menos cantidad de impuestos. Generalmente las personas que pagan más impuestos es la clase media y la clase baja, que actuamos como personas naturales y no como empresas que puedan, como entidades empresariales, pagar menos impuestos. Pero el punto aquí es que un gran problema que Chile tiene que resolver y que no lo resuelve esta propuesta, por razón por la cual hay que votar rechazo este 4 de septiembre del 2022, es que se necesita realmente financiamiento estatal de los derechos sociales para poder cumplirlos. Y porque hay que financiarlos, de lo contrario es letra muerta. Esta propuesta es letra muerta. Cuando la gente lee los derechos que están acá, todo lo que está aquí en materia de derechos es letra muerta. Es letra que no se va a cumplir, porque la Constitución no tiene normas de garantía para el financiamiento de los derechos sociales. Eso, el tema del financiamiento, no es un tema a nivel de ley, es un tema a nivel constitucional. A lo mejor ustedes han oído erróneamente que algunos exconvencionales le mienten a la gente y le dicen que esto tiene que ser resuelto el financiamiento por ley. Y no es así. No es así. Es la Constitución, la ley fundamental, la que debe tener las normas de garantía al interior de un texto para asegurar. Garantía significa asegurar, garantizar, asegurar, transformar en algo seguro de que efectivamente se van a cumplir los derechos sociales, y eso claramente no ocurre en este texto. Y es tan así que si ustedes revisan las disposiciones transitorias de esta propuesta, se van a dar cuenta que los exconvencionales no tuvieron ninguna urgencia ni ninguna preocupación real en materia de derechos sociales. Porque en las disposiciones transitorias, que es lo que a ellos más les apura, es el tema político, institucional, para tener una dictadura de un grupo político hegemónico. Pero no están en las disposiciones transitorias ocupados ni preocupados los exconvencionales en este texto de cumplir los derechos sociales. Por lo tanto, tenemos que tener claridad, todos los chilenos y las chilenas, total claridad.
y los pueblos indígenas, que son chilenos y chilenas, pero que tienen sus ascendientes de pueblos originarios y mantienen su cultura. Tenemos que tener claridad que el problema de cumplimiento de los derechos sociales es un problema que tenemos que resolver. Lo tenemos que resolver. ¿Sirve de algo la propuesta? No. No sirve, no avanza en nada. ¿Sirve que la propuesta de constitución diga que existen tales y tales derechos? No sirve, porque si no hay financiamiento es letra muerta. Es letra muerta, nada más. Es una zanahoria para pegar después un palo tremendo acá, en este texto. No sirve, cero avance. Porque además los derechos humanos, incluidos los derechos sociales, ya están reconocidos en la Constitución vigente desde el año 1989 por aplicación, desde la reforma constitucional de 1989, que es una de las 100, por aplicación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, artículo 5 de la Constitución vigente. Por lo tanto, eso es un grave problema. Y el segundo problema que tenemos que resolver es que en Chile necesitamos democracia. Ustedes van a escuchar de la derecha y de la izquierda hablar sobre democracia como si en Chile hubiese democracia. Son insólitos. Son insólitos los operadores políticos de derecha, centro, izquierda. Hablan de democracia como si en Chile hubiese democracia. En Chile no hay democracia. La democracia es el gobierno del pueblo. En Chile no hay democracia. En Chile el pueblo no gobierna. En Chile hay una dictadura de la clase política a través de los partidos políticos. Esa es la realidad. Y un ejemplo descarado de esto es el refichaje ilegal de los partidos políticos que llevó a cabo el CERVEL, el Servicio Electoral del país, hace años atrás, 2017-2018, en que el CERVEL permitió reinscribir militantes de partidos políticos de una manera ilegal, en contravención a la ley. Permitió que mandaran unos correos electrónicos con copia de cédula de identidad, cuando la ley lo que exigía era una presencialidad o bien actuar frente a un notario o con clave, alguna clave validada por internet. El CERVEL realmente, sabemos, está controlado por operadores políticos, pero en Chile además no existe la democracia. Por lo tanto, toda la discusión falsa que ustedes han visto en la televisión todos estos días, donde aparece la gente del apruebo hablando de democracia y la gente de derecha, porque no voy a decir del rechazo, porque en el rechazo habemos personas independientes, hay personas de izquierda, hay personas de centro izquierda, gran cantidad de personas de la Concertación van por el rechazo, sin duda. Y hay personas de izquierda como la hija de Mireya Baltra que también va por el rechazo, por la desigualdad que se instaura en esta propuesta de constitución y que es completamente inaceptable. No hay democracia realmente, no nos engañemos. Por lo tanto, Chile necesita realmente una nueva constitución, pero para que resuelva realmente estos dos grandes problemas. Uno, el cumplimiento, financiamiento de los derechos sociales, que no lo cumple esta propuesta. Lean artículo 182, número 3, que mantiene la subsidiariedad del Estado en materia económica. Y por otro lado, necesitamos democracia, que esta propuesta de constitución tampoco cumple con la democracia. Tampoco cumple con la democracia. Aquí no se establece un sistema democrático. Aquí se copió en este texto el sistema político de Venezuela y la plurinacionalidad de Bolivia. Eso fue lo que hicieron la mayoría de los exconvencionales. No establecieron democracia, no establecieron que el pueblo gobierne y tome decisiones de poder, de contenido de constitución ni leyes, nada de eso. Insiste la propuesta de constitución en la idea de los operadores políticos, la representación, que tengamos que elegir representantes como si fuésemos incapaces y que ellos tomen las decisiones por nosotros. E incluso esta propuesta lo que hace es dividir el pueblo de Chile en indígenas y en varias naciones, 11 naciones más aparte de la chilena, y además de eso con privilegios de autonomía territoriales y otros derechos y de veto por parte de las otras naciones, las naciones indígenas que se crean acá, naciones paralelas, y con un mandato del legislador para poder crear más naciones indígenas, o sea, más división
de nuestro país. Y más desigualdad, sistemas de privilegio, veto, consentimiento libre, informado y previo de unos grupos versus los otros, control político del Poder Judicial que desaparece y se transforma en un sistema de justicia a través del Consejo para la Justicia, con escaños reservados para las naciones indígenas en toda la institucionalidad, incluido en el Consejo de la Justicia que va a controlar el sistema chileno de justicia. Entonces es una desigualdad, es una burocracia la que se crea acá, que es realmente destructiva de nuestro país. Y esta destrucción por la vía de la plurinacionalidad y de un sistema dictatorial que se está imponiendo acá, significa en la práctica conflictos internos entre indígenas y chilenos, entre los propios indígenas, y conflictos externos con los países fronterizos como Bolivia, Perú, ya que claramente esto se ha hecho, el Estado plurinacional se ha hecho con la finalidad de permitir las reivindicaciones territoriales de Bolivia con respecto a los terrenos del norte de nuestro país, y que va a producir en el fondo una especie de pluralidad o de multiplicación de lo que ocurre en la macrozona sur, pero ahora a lo largo de todo el país, toda esa conflictividad, una involución jurídica sin precedentes. Es una involución jurídica sin precedentes. Se lo digo responsablemente como catedrática de la Universidad de Chile, de su Facultad de Derecho. Me dedico, entre otras cátedras, al derecho internacional privado, que lo que hace es resolver conflictos de leyes entre los diversos países y conflictos de jurisdicción. ¿Qué ocurre? Acá hay una involución. ¿Por qué? Porque Chile nace como una nación uniforme, con una igualdad ante la ley, esto en el siglo XIX. Y por lo tanto un país soberano y con una determinada legislación, con un principio de igualdad para efectos de una uniformidad normativa y un orden dentro del país. Y así ha ocurrido con el resto de las naciones del mundo. Si ustedes miran, los Estados Unidos de América es una nación, España una nación. Cuando Cataluña intentó independizarse, recuerden lo que ocurrió ahí. Francia, una nación, Inglaterra, una nación, Alemania, una nación. Y esos estados se formaron una nación superando la Edad Media. La Edad Media, la Edad Oscura, es una edad histórica, una época histórica donde habían estamentos y estatutos diferenciados, es decir, desigualdad normativa. Lo que está haciendo la propuesta de constitución nos está involucionando como país a la Edad Media. Eso es lo que está haciendo, destruyendo internamente nuestro país. De hecho, en la propuesta de constitución hay un dibujo acá que es bastante un fiel reflejo de la lógica de división que se busca acá del país. La evolución de los países es la integración jurídica, que es un fenómeno distinto. Acá la propuesta de constitución divide internamente el país. Hay una división interna en naciones. En la evolución jurídica en el mundo es lo que ocurre en Europa, en la Unión Europea, donde se integran, donde los estados soberanos, cada nación, respetan su soberanía, respetan su nación, y luego ellos son capaces de crear normativa común para tener un mayor espacio de libertad, seguridad, justicia y paz, y para defenderse frente a las grandes potencias, hoy día Rusia, China y los Estados Unidos de América. Pero acá lo que se está haciendo acá, esta propuesta de constitución, copiando la constitución de Bolivia y copiando en lo político la institucionalidad asambleísta con toda la burocracia, lo costoso que va a ser para todos nosotros y nosotras tener que financiar, si es que gana la prueba, todo lo que está establecido acá, va a ser terrible. Esto simplemente va a producir la destrucción del país en beneficio de las multinacionales, en beneficio de clases políticas de países extranjeros que lo que buscan es precisamente seguir manteniendo a Chile como una especie de neocolonia con ricos recursos naturales que puedan fácilmente seguir obteniendo. Porque, atención, esta propuesta de constitución mantiene
el carácter privado de la explotación de recursos naturales como la minería, la pesca y lo forestal. Esta propuesta no nacionaliza en términos verdaderos la explotación de los recursos naturales. No lo hace realmente. Mantiene, y por eso las multinacionales están calladas al respecto, mantiene la explotación en manos privadas de los recursos naturales que hay en Chile. Esa es la situación. Y por eso es que para las multinacionales, y no es raro entonces que ustedes puedan ver en la prensa cómo diferentes operadores políticos, incluso intelectuales, porque también hay intelectuales que son operadores políticos, ¿cierto?, que influyen en la gente políticamente, de otros países, de países extranjeros, manifiestan apoyo a este texto. Claro, porque a los países de los cuales ellos provienen, los Estados Unidos de América o Europa, les resulta muy atractivo tener una neocolonia en Chile donde sea muy fácil la adquisición de los recursos naturales, porque mantienen la privatización, este texto mantiene la privatización en la explotación de los recursos naturales, y por lo tanto lo que hace es que es más fácil poder usurpar y poder obtener beneficios de los recursos naturales en Chile, porque Chile va a ser un país completamente desordenado, con una corrupción institucionalizada, y donde va a bastar la coima a cual o cual operador político o indígena, designado por los mismos chilenos o por los chilenos, para efectos de obtener la riqueza natural que hay en nuestro país. Y además no olviden que Chile tiene una ubicación geopolítica muy importante, que es estratégica para cualquier asunto bélico que exista en Chile. En consecuencia, realmente la segunda situación que tenemos que resolver es que Chile necesita democracia. Entonces, ¿cuál es el llamado que yo les hago a ustedes? En primer lugar, a votar rechazo el 4 de septiembre del 2022 para poder exigir que se haga un texto nuevo que resuelva estas dos grandes cuestiones que la propuesta de constitución no resuelve. Uno, el financiamiento de verdad, un sistema, una garantía de financiamiento a nivel constitucional de los derechos sociales. Es decir, eliminar completamente la subsidiariedad económica del Estado. Es decir, el artículo 182, número 3 de esta propuesta no puede estar en un texto constitucional, porque eso significa no avanzar nada. Segundo, tiene que quedar claro que los recursos naturales van a ser explotados por el Estado, con la finalidad clara de financiar los derechos sociales. Así de simple. No para la riqueza personal de los operadores políticos, sino que para financiar los derechos sociales, la salud, la educación, la vivienda, las pensiones, tener un medio ambiente libre de contaminación, las calles, las obras, los caminos, y no tener que estar pagando los tags, como pagándole para que vengan empresas privadas a hacer las construcciones de las obras públicas, o sea, algo espantoso. Y en segundo lugar, necesitamos democracia. Y por eso es necesario rechazar este texto, porque este texto establece un sistema dictatorial de poder. Y es tan así que si ustedes leen las disposiciones transitorias de esta propuesta, se van a dar cuenta que lo único que le preocupa a los exconvencionales en las disposiciones transitorias es implementar lo antes posible el nuevo sistema institucional político que ellos crean acá, copiando el sistema de Venezuela. Eso es lo que realmente a ellos les preocupa. Realmente a la clase política, derecha, centro, izquierda, lo único que les preocupa a ellos es el poder político y el dinero. Es decir, siempre están centrados en lo electoral. Pero ellos desatienden completamente las necesidades de Chile y de su gente. Lo desatienden completamente. Ahora, ¿por qué el rechazo es fundamental? Porque si no rechazamos y si gana la apruebo, esto se va a implementar y se va a poner un cerrojo a la discusión constitucional. Repito la idea, hay que rechazar porque si gana la apruebo, se va a terminar la discusión constitucional. Habremos perdido una oportunidad histórica de haber tenido una constitución que resuelva estos dos grandes problemas. Si estos dos grandes problemas son reales, no nos mintamos, son dos graves problemas. Uno, los derechos sociales, que no los cumplen ningún sector,
ni la izquierda, ni el centro, ni la derecha. Ningún sector. No olvidemos que en los últimos 33 años en Chile ha gobernado la derecha y la izquierda y el centro. No nos pongamos tontos. No nos engañemos. No nos engañemos. No nos engañemos. La constitución vigente es la del 2005. No es la constitución de la dictadura cívico-militar que es de 1980. No nos engañemos que han pasado 33 años desde el regreso al sistema de los partidos políticos, que algunos llaman erróneamente democracia. No nos olvidemos que Pinochet ya se murió. Y en la más absoluta impunidad. Una impunidad que precisamente Apruebo Dignidad consagró. Si ustedes hacen un estudio inteligente, concienzudo, y analizan quienes integran Apruebo Dignidad, que es la nueva mayoría del Partido Comunista, y la Concertación, unidos con la derecha, se van a dar cuenta que los que durante los últimos 33 años en Chile han mantenido la impunidad de los graves crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar, es Apruebo Dignidad. Son esos partidos políticos, son esos operadores políticos. ¿O se les olvida que ellos trajeron de vuelta a Pinochet? ¿Se les olvida que nunca lo juzgaron realmente? ¿Que nunca hubo sentencia siquiera? ¿Se les olvida que han pasado ya muchos años desde la dictadura y no se han encontrado todos los detenidos desaparecidos? ¿Se les olvida a ustedes que en los últimos años ha gobernado más la izquierda que la derecha en Chile? ¿Se les olvida eso? Entonces no seamos ilusos. Concentrémonos en lo que tenemos que resolver. Ese es mi llamado. Y por lo tanto hay que rechazar para que no se cierre la discusión constitucional. La discusión constitucional solo se puede cerrar cuando seamos capaces de resolver de verdad estos dos graves problemas. Uno, el cumplimiento, financiamiento estatal efectivo de los derechos sociales. Y dos, tener un sistema democrático de verdad, donde seamos los ciudadanos los que en votación directa decidamos el contenido de la Constitución y las leyes, donde seamos los ciudadanos los que elijamos a los jueces con requisitos claros, donde las autoridades sean personas competentes, con requisitos de perfil de cargo clarísimos para poder postular a un cargo público de alto nivel, que cumplan con requisitos básicos, importantes, conocimiento, experiencia laboral, y donde tengamos un sistema que realmente cumpla los derechos fundamentales, que realmente cumpla los derechos sociales. Hemos visto un triste espectáculo con una censura enorme en la televisión a los que somos independientes. Hemos visto un triste espectáculo de pelea entre operadores políticos de izquierda y derecha que ante la falta de argumento se sacan a colación a Pinochet, sacan a colación los detenidos desaparecidos, sacan a colación la Unidad Popular de Allende, cuando en realidad debemos concentrarnos en resolver estos dos graves problemas, que son una realidad. Son una realidad. Y por lo tanto, a rechazar, a votar rechazo, para hacernos cargo y exigir una nueva constitución que satisfaga estos dos aspectos fundamentales. Financiamiento estatal de los derechos sociales a nivel constitucional, con la explotación por el Estado de los recursos naturales que nos pertenecen a todos, que le pertenecen al Estado, y que es inaceptable que se enriquezcan los privados, es decir, la casta política, sus holdings, sus empresas multinacionales, en que hay muchos extranjeros involucrados también en eso, que se enriquecen económicamente con nuestros recursos naturales, y por otro lado un texto que realmente establezca un sistema democrático. Todo lo que señala esta propuesta sobre democracia directa, porque menciona la expresión democracia directa, es completamente falso, porque las iniciativas populares que aquí se establecen son impracticables, son completamente impracticables, y además no solo porque requieren una gran cantidad de firmas de patrocinio, a muy altas, mucho más que para constituir un conglomerado político entero, mucho más que un partido político, sino porque además igual las iniciativas van a caer en la institucionalidad de los operadores políticos, en la Cámara de Diputados, Diputadas, las cámaras de las regiones, las asambleas regionales. O sea, se va a diluir una vez más el poder del pueblo. Una vez más el pueblo es el gran ausente en este texto.
Y por lo tanto, para que podamos realmente resolver estos problemas, es fundamental votar rechazo para que se continúe la discusión constitucional y donde realmente se haga una constitución de otra forma, no con operadores políticos, no con una nueva convención, sino que los temas políticos, los temas de decisión de poder, de contenido de ese nuevo texto, tiene que ser votado directamente por los ciudadanos y las ciudadanas. Directamente, no a través de convencionales, no a través de representantes, no a través de operadores políticos que sabemos que no están interesados en resolver estos dos temas. La fórmula, o algunos llaman el mecanismo, es muy claro. Los contenidos políticos de poder de una constitución tienen que ser sometidos a plebiscito, a cuestionario a los ciudadanos y a las ciudadanas. Y en segundo lugar, la redacción técnica, porque hay que redactar técnicamente. Esta propuesta está pésimamente hecha, porque acá no hubo juristas realmente con conocimiento que redactaran esto. Esto está lleno de horrores técnicos. Y esto es muy grave porque un texto constitucional no puede tener errores tan garrafales como lo que tiene esto. Y por lo tanto, la redacción la tienen que hacer juristas. Con 3 juristas lo pueden redactar. No se necesita un año para eso. Puede hacerlo en menos de 3 meses. 3 juristas que se han elegido, que tengan las condiciones intelectuales y de experiencia profesional para hacerlo, y que redacten el texto de acuerdo a las decisiones políticas que adoptan los ciudadanos y las ciudadanas en votación directa. No que los juristas redacten lo que ellos quieren. No, ellos tienen que redactar, eso es lo que yo planteo, que se llama democracia directa, tienen que redactar lo que el pueblo decidió políticamente. Se redacta. Y es una cuestión sencilla de hacer, no tiene ninguna complejidad. Y esto es un cambio de mentalidad, es un cambio de mentalidad. Si nosotros seguimos haciendo lo mismo, vamos a fracasar una vez más. Si seguimos con el mismo mecanismo, si seguimos con la misma fórmula de que la gente le da un cheque en blanco y los operadores políticos hacen lo que quieren y salen con una propuesta así, entonces nunca vamos a resolver los problemas. Tenemos que ser capaces de distinguir. Una cosa es lo político, las decisiones de poder, que nos pertenecen al pueblo entero, a los ciudadanos, a las personas mayores de edad. Nos hagan un cuestionario con los temas y votamos. Mayoría gana cada tema. Y luego, juristas, que no deben ser más de 3, redactan el texto. Esto en la vida real ocurre todo el tiempo. Por ejemplo, los abogados, las abogadas. Cuando tenemos un cliente, el cliente puede ser un Estado, el cliente puede ser, visto así, el pueblo, es decir, quien le pide a uno el servicio, el cliente puede ser una empresa privada, un particular. El cliente toma las decisiones de poder. El cliente el que dice yo quiero esto, esto, esto y esto. Y el abogado, la abogada, el jurista, la jurista, lo que hace es redactar el texto, por ejemplo, un contrato o un texto constitucional que satisfaga, que resuelva lo que la persona, el cliente, entre comillas, o en el caso del pueblo que decía, está pidiendo. Es evidente en Chile que el pueblo, que pedimos derechos sociales y democracia. Pero es algo histórico que en Chile hemos pedido por siglos. Hemos pedido por siglos derechos humanos, derechos sociales, derechos fundamentales, derechos civiles y políticos, y ahora los derechos sociales y los derechos de última generación. Hemos estado pidiendo siempre, exigiendo derechos. Pero esos derechos suponen una contraparte, que es el Estado, que tiene el deber de cumplir esos derechos. No sirven los derechos si no hay un deudor responsable que cumpla esos derechos como un verdadero deber. El Estado tiene ese deber. Y por eso es fundamental la creación de un nuevo texto constitucional que resuelva la problemática realmente de los derechos sociales. Esto es letra muerta. Esto es letra muerta. Y tan letra muerta es en materia de derechos sociales que los propios operadores políticos de Apruebo Dignidad han reiterado. Han dicho que
se van a demorar muchos años, dicen ellos, en cumplir estos derechos. Lo dicen así, explícitamente, nos vamos a demorar mucho. No es un problema de demorarse mucho, es un tema de que no se van a cumplir, porque no hay garantías de cumplimiento. En la Constitución, que es donde tienen que estar las garantías, las seguridades. Y por lo tanto es fundamental centrarse en cumplir los derechos sociales, en cumplir que el Estado explote sustentablemente los recursos naturales para financiar los derechos sociales mediante empresas públicas y que no requiera de una ley previa para poder hacer eso, porque de lo contrario no va a poder cumplir. Y en segundo lugar se requiere un sistema realmente democrático. Esto es una involución jurídica a la Edad Media, a antes de la Revolución Francesa, donde se proclama la idea de igualdad ante la ley. Acá se establecen estatutos, divisiones, discriminaciones, que solo van a beneficiar a las multinacionales y a los países extranjeros, que ven a Chile como una neocolonia, un país lleno de recursos naturales ricos, con una ubicación geopolítica espectacular para cualquier conflicto bélico a nivel mundial. Ese es mi llamado. Pensemos en resolver los problemas. Enfoquémonos en eso. La discusión de bajo nivel ético e intelectual que hemos visto en la televisión entre operadores políticos de derecha e izquierda realmente no contribuye a resolver el problema. No contribuye en lo más mínimo a resolver. Menos las descalificaciones de tipo personal y las mentiras que se han aplicado acá, donde cualquier persona que critica este texto porque es un pésimo texto, realmente en términos objetivos, es tratado como si fuesen fascistas de derecha o pinochetistas, en circunstancias que muchas personas que vamos a votar rechazo somos personas que votamos y que apoyamos el no en Chile, porque no nos gustan las dictaduras de ningún color. No queremos que Chile pase de nuevo por eso. Nosotros ya vivimos esa experiencia de vivir una dictadura de derecha. No queremos una dictadura de izquierda. Por eso vamos a votar rechazo. No queremos otra dictadura. Nos parece realmente una involución muy grande el que Chile tenga que pasar por esto de nuevo. Sobre todo las generaciones que ya vivimos una dictadura con anterioridad y que tenemos claridad de la problemática de nuestro país. Es fundamental aquello. Es clarísimo. Y por lo tanto que escuchen también los chilenos que se encuentran en el extranjero. Escuchen esto. Sobre que ellos también quieren, los chilenos y las chilenas que están en el extranjero, también quieren que en Chile haya derechos sociales y haya democracia. También quieren eso. Pero enfoquémonos entonces en resolver aquellos temas que no están resueltos aquí. La propuesta de constitución vamos a votar rechazo porque no resuelve el financiamiento estatal de los derechos sociales y porque además instaura una dictadura y una desigualdad horrorosa que significa una involución para Chile al copiar el sistema político de Venezuela y al copiar un Estado plurinacional de Bolivia. No sirve realmente. Enfoquémonos en poder resolver esto, votemos rechazo para el efecto de que la discusión constitucional continúe y resolvamos el problema de los derechos sociales y el problema de la democracia. Si no, si gana la prueba, lo que va a ocurrir es que van a cerrar la discusión constitucional y habremos perdido una oportunidad histórica de haber resuelto estos dos problemas. Vamos a seguir insistiendo con esto porque la realidad supera cualquier cosa. La realidad que vivimos los chilenos y las chilenas en Chile supera cualquier cosa, supera cualquier plebiscito, independientemente gane la prueba o el rechazo. Y por lo tanto esa claridad hay que tenerla. Las verdades se imponen igual, se van a imponer igual. La gente se está dando cuenta igual. Un abrazo y muchas gracias por escuchar y por participar. Un abrazo gigante y pueden visitar mi canal de YouTube. Pueden ver videos sobre democracia directa con cumplimiento de derechos fundamentales y autoridades competentes, que es la propuesta política que yo he hecho hace años atrás en Chile, hace muchos años atrás, donde se establece un sistema de democracia real
los ciudadanos y ciudadanas deciden el contenido de la Constitución y las leyes en votación directa, no a través de representantes, luego se tienen que cumplir los derechos fundamentales y no que sean letra muerta, como esta propuesta que es letra muerta, o la Constitución actual que tampoco la cumplen. Y en tercer lugar, establecer realmente un sistema que sea democrático y con autoridades que sirvan al país, autoridades que sirvan al pueblo, que sean competentes, que tengan conocimiento y que sean intachables éticamente y que estén bajo el control del pueblo. El poder revocatorio del pueblo a las autoridades cuando las autoridades no cumplen, esta propuesta no lo estableció. La Convención Constitucional se negó a establecer el poder revocatorio y por lo tanto el pueblo no tiene ninguna herramienta bajo esta propuesta para revocar a las autoridades. Qué distinto sería nuestro país si pudiésemos revocar a las autoridades, a un Boric que es inoperante, a un Piñera que fue completamente cruel con la gente, a una Bachelet que gobernó en 2 oportunidades y también no fue capaz de satisfacer las necesidades del país. Poder revocar a parlamentarios que son realmente dañinos para la sociedad. No es posible bajo esta propuesta, hay que insistir en un nuevo texto constitucional redactado por juristas de verdad, pocos, no más de 3, en un periodo acotado de tiempo que satisfaga, que concrete las decisiones políticas en votación directa que el pueblo tiene que adoptar. Y no que vengan operadores políticos, no que vengan exconvencionales a decidir políticamente por el pueblo. Eso se llama, realmente es una dictadura lo que estamos viviendo en Chile. No vivimos democracia realmente. Y ya es tiempo de empezar a hablar bien, a usar bien los conceptos y jamás quedar sometidos al engaño de operadores políticos de derecha, centro, izquierda, que han infringido los derechos sociales y los derechos humanos de las personas que vivimos en Chile. Un abrazo y que estén muy bien.